Shalom, muchas bendiciones. ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos, todos aquellos que están suscritos al canal? Antes que nada quiero desearle un hermoso Shabbat, que la paz del Eterno, el único Elohim, y de su Hijo, nuestro Adón y Salvador, Yeshua, sea con cada uno de ustedes. Amén. Amados hermanos, le va a parecer un poco extraño este video, pero si aún estás en pecado, a ti te digo, hermano, o aquel que todavía no se acercó a Yeshua, es tiempo de entregarnos al Todopoderoso. Entregarnos al Todopoderoso de la gloria y a su Hijo Yeshua, nuestro Salvador. Debemos correr urgente al madero en donde el Hijo del Todopoderoso hizo esa gran obra por Israel y las naciones que serían injertadas a Israel. Sé que muchos me van a decir que están en la restauración de la fe, pero muchas veces todavía peleamos con pecados bastante fuertes o tenemos falta de dominio propio en el carácter, con la lengua, cuando nos enojamos. A veces caemos en la idolatría que describe Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3, donde dice que aquel que tiene avaricia, que tiene ira, tiene actitudes de idolatría también, porque la idolatría no solamente es adorar imágenes, caer en falsas religiones o guardar fiestas paganas como la Navidad, el Año Nuevo, conforme al calendario grecorromano, o el culto al sol los domingos, que a muchos todavía no se les revela esa verdad. Eso no es solamente idolatría. Por esto este es el tiempo, con todas las cosas que están sucediendo, de correr realmente, quebrantarnos en la presencia de Adonai, el Padre, y de su Hijo Yeshua, nuestro Salvador. Es necesario darle lugar al Ruach HaKodesh. Por eso quiero hacer una oración, o mejor dicho, voy a leerles una oración que el otro día salió de mi corazón, guiada por el Espíritu, y esto es una oración para todo creyente, independientemente de qué religión profese. Y dice: Oh Adonai, Elohim, Dios Todopoderoso, único e inigualable, santo, santo, santo. Por favor, en este día, en este Shabbat, con un nuevo amanecer, gracias a que cada mañana nuevas son tus misericordias, nos postramos ante usted, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, para suplicarle por cada uno de nosotros, por cada hermano evangélico, bautista, pentecostal, adventista, mormón, testigo de Jehová, mesiánico, adventista, efraimita, unicitario, dualitario, triunitario, trinitario, los solo Jesús, por aquellos que están en el judaísmo y que solo viven todos, y nos incluimos también nosotros muchas veces por las actitudes, Abba, pura religión de hombre. O sea que todos nos incluimos. Abba, tu Espíritu Santo abrasador con fuego santo, ya que todo lo que no procede de nosotros se corte de raíz toda burla, ira, enojo, pleitos, contienda, que abre puertas legales al enemigo muchas veces cuando no tenemos el control. No le damos el control a su Hijo Yeshua. Que estemos pendientes de sacar la viga de nuestros ojos para mirar como tú miras,
para perdonar como tú perdonas. Tener piedad como aún tú tienes con nosotros, a pesar de nuestras debilidades carnales y falencias. Hay demasiadas peleas, Padre eterno, en las redes sociales y se descuidó la necesidad allá afuera, por los enfermos, por los ancianos, por las viudas, por aquellos que padecen esta nueva enfermedad y otras enfermedades que se cobran un montón de vidas todos los días, como el cáncer, el SIDA y un montón de enfermedades. Necesitamos recordar y vivir que tu Evangelio es el poder del Espíritu. Por favor, Abba. Y no sabiduría humana. El Evangelio no es sabiduría humana como lo describe Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y 2. Te necesitamos mucho, mi amado Padre, todopoderoso, único Dios. Sé que esta oración puede ser motivo de burla para muchos, pero yo me refugio en usted, Padre, nos refugiamos en usted y en su Hijo Yeshua, su Hijo unigénito, confiando que su santa morada y la de su Hijo deshace las obras del enemigo en nuestras vidas. Por favor, Padre, quebranta corazones que aún no perdonan todo el dolor que vivieron en un momento determinado con ciertas asambleas religiosas, dolor que hayan vivido de pastores, líderes, evangélicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, de cualquier religión que proceda, y realmente seamos la ejad bíblica contigo, Padre, y con Yeshua, para que el mundo sepa que enviaste a tu Hijo. Por favor, Abba Kadosh, quebranta corazones. Solo usted sabe los procesos que vivimos. Perdónanos por las veces que no hemos sabido tratar los procesos o los tratamientos que tú estás teniendo con nuestros hermanos, con tus otros hijos. Y aceleradamente condenamos y lastimamos y sin darnos cuenta contristamos al Espíritu Santo. Que vivamos la experiencia de nuestros hermanos del primer siglo, con el Espíritu Santo siendo más hacedores de tu palabra que oidores de ella. Abba, yo no quisiera que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida por falta de piedad y de misericordia. Abba, tú eres el dueño de cada proceso y lucha que vivimos cada uno de tus hijos. Unge nuestros ojos con colirio santo. Destapa nuestros oídos con hisopo. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo para vivir tu Torá, la Torá de la fe, como nos habla tu siervo, nuestro hermano y el apóstol Pablo. En tus manos dejo todo, Abba, único elogio de la gloria, el Shaddai, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, por los méritos del Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Es importante tener siempre presente que la comunión es con el Padre y con el Hijo, en quien las mismas Escrituras nos muestran claramente lo que yo le estoy diciendo, amados hermanos. Tenemos que entender lo que dice Yeshua en el Evangelio precisamente de Juan capítulo 5, en conocer la autoridad del Hijo. En el verso 19, Yeshua le dijo: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo.
pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre que lo envió. Le digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en el Eterno, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los muertos dirán mi voz, la voz del Hijo de Dios. No del Dios Hijo, sino la voz del Hijo de Dios. Amén. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque Él es el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, mis amados, yo quiero pedir perdón las veces que no he tenido la paciencia con aquellos evangélicos, con aquellos adventistas o mormones, que aún no se le ha revelado esta gran verdad y que es la verdad absoluta. No es porque yo me crea dueño. Si no entendemos quién es el Padre y quién es su Hijo, vamos a seguir en el error y en un evangelio diferente, y podemos caer en el evangelio del anatema. Entonces debemos siempre recordar que nuestra fe es monoteísta. Creemos en un solo Dios, en un solo y único Dios, y es el Padre. No hay dos dioses. Está el Padre, único Dios, como lo dice Yeshua cuando ora en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Y un Señor siempre está separando, igual que cuando ustedes leen y escudriñan las cartas de Juan, o de Pablo, o de Santiago. Fíjense que los apóstoles siempre dicen, el Padre y Dios de nuestro Señor Yeshua le dé paz. Y en otros versos dice, el Padre y el Hijo les concedan paz. Está hablando de dos seres. Pero no podemos decir Dios Padre y Dios Hijo. Por eso les pido perdón cuando no he sabido llegar al corazón de algunos hermanos para hacerles entender, porque en realidad el que le tiene que hacer entender esto es el Espíritu, de que Yeshua no es Dios. Pero eso no quiere decir que Él no sea Señor o que Él no tenga autoridad. Él tiene una gran autoridad, pero Él jamás dijo que Él era Dios. Él dijo que Él es el Hijo de Dios. Y el Padre mismo lo reveló a Pedro, cuando el Señor Yeshua le preguntaba a sus discípulos, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Hermanos, yo sé que ustedes van a decir, ay Nazareno, ¿por qué seguís insistiendo siempre con el mismo tema? Porque no podemos tocar otros temas si no tenemos en claro quién es el Padre y quién es su Hijo. Si no tenemos en claro que la comunión es con el Padre y con el Hijo, y que el Hijo es el mediador e intercesor por excelencia para llegar a Dios, no podemos conocer a Dios. Y si negamos a Yeshua como Hijo, o le agregamos como Dios, de una u otra manera le estamos negando como Hijo. Él fue engendrado, Él es el brazo derecho, Él es la mano poderosa del Dios Altísimo. Pero Él no es Dios, porque Él fue engendrado. Él se despojó de su divinidad, Él murió. El Eterno no puede morir. La palabra
de Dios dice que el Verbo se hizo carne, no Dios. El Verbo se hizo carne. Lo mismo que cuando caen en el error de la mala interpretación de Juan 1:1. La verdadera traducción dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era poderoso. O si vamos a una traducción más exacta, podemos decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso, o el Verbo era divino. Pero no dice el Verbo era Dios. ¿Se entiende? Lamentablemente hay versos en la Reina Valera, como en otras traducciones bíblicas al español, que están manipuladas conforme a la doctrina o teología cristiana evangélica que procede del catolicismo. Lamentablemente Roma ha hecho muchísimo daño, pero como estamos en los últimos tiempos, que es para que se restauren todas las cosas, como dice el apóstol Pedro en Hechos 3, reteniendo al Hijo de Dios allá en los cielos. Este es el tiempo para que vos y yo nos aferremos más que nunca a esta verdad, de que Yeshua es el Hijo de Dios, porque el Evangelio de Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que se envió a sí mismo. No, dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. ¿Se entiende? Las cartas de Juan dice: aquel que no confiesa que Yeshua vino en carne y sangre, no procede de Dios. Dios no puede morar en él. Y si nosotros estamos diciendo que Yeshua es Dios, entonces estamos negando al mediador, al Hijo. Porque no hay dos dioses, amados hermanos. Si nosotros queremos tener la fe que tenían los hebreos, por favor, entiendan que hay un solo Dios. Oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Padre y Dios es un ser personal y obra en unidad con el Hijo. ¿Está? Por favor, hermanos. Por eso yo, antes de dar esta explicación, oré y clamé para que en este tiempo nos preparemos y seamos realmente una verdadera Ejad, para que el mundo sepa que Dios envió a Yeshua y que Yeshua vive en nosotros, reina en nosotros, que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Mesías. Él es el Cordero y el León de la tribu de Judá que ha vencido. Fíjense, mire lo que dice Apocalipsis 3. Estamos hablando de un Yeshua ya glorificado en los cielos que se le revela a Juan a través del ángel. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Porque no puede ser, amados hermanos, que sigamos en el engaño. Es necesario, por favor. Miren lo que dice. No me acuerdo bien si es a la Odisea, a Sardi. Mire, es el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Fíjense, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira,
a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos conocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, dice el Señor Yeshua. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona, y a todos los que salgan vencedores los haré columna en el templo de mi Dios. Yeshua dice que Él le va a ser vencedor y los hará columna en el templo de su Dios. Si Yeshua tiene un Dios, no podemos decir que Yeshua es Dios, si no estamos diciendo que son dos dioses. Y eso es paganismo, eso es idolatría. ¿Se entiende? Fíjense, yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Siempre se está separando Dios por un lado y su Hijo por el otro, pero que trabajan en conjunto porque el Hijo es el mediador. Nadie puede llegar al Dios y Padre si no es a través de su Hijo Yeshua. ¿Se entiende, amados hermanos? Vamos a otro pasaje cuando queremos hablar de revelación. Más claro ejemplo de lo que el Padre le reveló a su Hijo, a Pedro. Tengo que seguir repitiendo esto, amados hermanos, porque la gente sigue en ese error garrafal. Y ruego que el Espíritu Santo les hable, por favor. Cuando Yeshua llega a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hijo, no el Dios Hijo, el Hijo del Dios viviente. En ninguna parte de la Escritura, salvo en el verso añadido de Mateo 28, verso 19, dice cuando le envía a los discípulos a bautizar, pero ni siquiera ahí dice Dios Hijo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún texto de las Escrituras del Nuevo Pacto habla de Dios Hijo. Habla de Dios Padre y de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, a quien muchos todavía le dicen Jesucristo. Entonces, Yeshua le respondió a Pedro, después de que él contesta tremenda declaración: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Y qué me cuentan? Porque algunos me dicen: hermano, vos estás cayendo en apostasía, estás negando que Yeshua es Dios y eso es tener el espíritu del anticristo. No, todo lo contrario, aquel que niega que Yeshua es el Mesías, ese tiene el espíritu del anticristo o del antimesías. ¿Se entiende? Por favor, hermanos, es hora de aferrarnos a un evangelio puro, santo. Amén. Ruego al Eterno, en el nombre de su Hijo Yeshua, que el Espíritu Santo le hable, toque cada fibra de su ser. Por favor, pregúntenle al Padre si tienen duda, no me crean a mí, escudriñen las Escrituras, lean la Biblia interlineal, que en ningún momento habla de que el Verbo era Dios. Por favor, escudriñen las Escrituras, investiguen,
oren, ayunen. A muchos hermanos, no solamente a través de la Escritura le está hablando el Eterno, sino con visiones abiertas y con visiones cerradas. A un hermano de acá, del Chaco, le habló con el Salmo 2 en hebreo, y todos estos que pelean todavía por el tema del nombre del Mesías, que en realidad es Yehoshua y se abrevia Yeshua, el mismo Señor Yeshua le dijo, lee las Escrituras, y el nombre estaba escondido en el Salmo 2, pero en hebreo, y en ningún momento aparece el Yahshua, en ningún momento aparece el Yahshua. Y Yeshua le habló a este hermano diciéndole quién es él y quién es el Padre, y en ningún momento le dijo que era Dios. Pero no es solamente a él el que le está hablando, se le está revelando a un montón de personas. Yo sé que choca cuando uno le dice a un hermano evangélico, por favor, deja la idolatría, no lo hagas a Yeshua, a Dios, porque eso es idolatría. Pero es la verdad, mis hermanos, y yo no soy testigo de Jehová, yo no soy arriano, como me dijo hoy un calvinista. No, y tampoco soy judaizante por eso. Otra cosa, no renieguen más de los mandamientos de Dios, por favor, porque hay muchas personas que reniegan de los mandamientos de Dios, de la Torá, de la ley, pero bien que para el diezmo no reniegan, sobre todo los pastores y los líderes. Entonces, por favor, no seamos hipócritas, no seamos hipócritas. Les mando un gran abrazo, amados hermanos. Les mando un gran abrazo. Y vamos a cerrar con una oración. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu Hijo amado Yeshua. Queremos correr al madero. Y como dice la carta a los Gálatas capítulo 3, sabemos que en Yeshua se esconde toda la sabiduría. Invocamos una vez más el nombre de Yeshua, Padre, tu Hijo amado, para poder llegar a ti, para que tú mores junto con tu Hijo en nuestras vidas. Y muchos abandonen la idolatría trinitaria, unicitaria, dualitaria y triunitaria. Por favor, Abacadosh, sin ánimo de condenar ni de matar a nadie, por favor, toca con tu espíritu cada corazón. Y a esos hermanos que están en las raíces hebreas, pero aún no perdonan el daño que le hicieron en el cristianismo, por favor, toca sus corazones. Y que entiendan que si nosotros no perdonamos a los demás, tú no nos puedes perdonar a nosotros, porque Yeshua fue claro en eso. Por favor, Abacadosh, si hay todavía vestigio o secuela de hipocresía, de religiosidad o de cosas carnales, por favor, Abacadosh, ten misericordia de nosotros, más en este tiempo que se le han levantado muchos anticristos, muchos falsos profetas, apóstoles y maestros. Por favor, Abba, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Que continúen pasando un hermoso Shabbat, amados hermanos. Muchas bendiciones.